Gracias, gracias por venir, gracias por ser fieles. Estudiemos juntos las memorias de la doctora Hajar Hamoon y vamos a comenzar el día de hoy con mi padre desempeñó un papel esencial. Entonces yo puedo comenzar y a ver quién se une más tarde y podemos continuar. ¿Okay? Mi padre desempeñó un papel esencial. Bien, a partir de ahora debes usar esto cuando salgas, me dijo mi abuelo materno. Miré el extraño calzado y pregunté, ¿qué son estos? Se llaman tacos altos, dijo. Durante el gobierno colonial japonés en la Corea rural, las modas occidentales, tales como los tacos altos, casi nunca se habían visto en las áreas rurales. Mi abuelo, Hong Yu-il, sin embargo, era un caballero iluminado que apreciaba las cosas modernas. Personalmente había ido a la ciudad y había traído tacos altos para todas las mujeres de su familia. Era alto, amistoso y buen mozo, y era sumamente respetado por sus pensamientos progresistas. A pesar de que había crecido en un hogar de estricta tradición confucianista, estaba adelantado en su época. Curiosamente, cuando conocí al padre Moon, pensé en mi corazón que se asemejaba a mi abuelo. Esta fue una de las razones por las cuales me sentí a gusto con el padre Moon cuando lo vi por primera vez, a pesar de que yo solo tenía 13 años. Él no fue un extraño para mí. Mi abuela materna, Ho Won-mu, era una mujer menuda con rasgos hermosos. Además de ser una cristiana devota, era trabajadora y activa. Se ganaba la vida dirigiendo un negocio pequeño llamado la tienda Pyongan. Vendía y reparaba máquinas de coser. En ese tiempo, las máquinas de coser eran muy costosas. Y se las consideraba la parte más importante del ajuar de una novia. Los pobladores admiraban a mi abuela por darles grandes descuentos a las familias de las nuevas novias y por establecer planes de pago, algo inaudito en ese entonces. La abuela solía ir de pueblo en pueblo para recoger los pagos mensuales, llevándome a mí a su espalda. Experimenté el amplio mundo en esas excursiones. La familia de mi abuelo se mudó de Cheonju, que es el pueblo natal de mi esposo, y cruzaron el río Chongjong a la ciudad de Anju. Para ser precisos, Shineyu, una localidad en la ciudad de Anju. Mi madre heredó la fe devota de la abuela, Ho Won-mu. Ellas asistían a una iglesia presbiteriana local en Anju hasta que ella tuvo 19 años. El pastor de esa iglesia, de hecho, le dio a mi madre su nombre, Hong-sun-e. Mi madre estudió en la escuela primaria de Anju y en 1936 se graduó de una escuela misionera cristiana llamada la Academia de los Santos de Pyongyang. Mis padres se casaron en la Iglesia del Nuevo Jesús el 5 de marzo de 1934 y yo, su primera y única hija, nací en 1943, 9 años después. Este largo e inusual intervalo transcurrió no porque mis padres eran estériles, sino porque estaban viviendo separados, cada uno absorbido en sus vidas de fe, y en el caso de mi padre, en su carrera como educador. Él enseñaba en el condado de Yongbek, una provincia de Hwanghae, que estaba a cierta distancia de mi hogar materno, y mi madre no quiso mudarse allí. La intensa devoción de mi madre hacia Jesús la guió a enfocar todo su tiempo y atención en su trabajo en la iglesia. Había otra razón también. Mis abuelos maternos, los Hong, deseaban hacer a mi padre Han Song-un su heredero, pero él no aceptó. Como el hijo mayor de la familia Han, sus padres no le permitieron echar raíces en el hogar de su esposa. Entonces ella no se mudó con él, ni él con ella. Pero Dios quería que yo naciera. Entonces llegué en el hogar de mis abuelos de Shunyori, Anju. Crecí allí y llegué a aceptar a Dios muy naturalmente. En 1945, cuando Corea recuperó su independencia, los grandes poderes dividieron a nuestra península en el paralelo 38. Y pronto la alegría de tener el país de vuelta se transformó en desesperanza. Los rusos pusieron al Partido Comunista Coreano a cargo y este implementó políticas respaldadas por una opresión brutal.
Tenía 4 años cuando mi padre repentinamente apareció en nuestro hogar para anunciar: las condiciones no van a mejorar aquí. No puedo tener a mi familia viviendo en Corea del Norte. Vayamos al sur. Mi madre no podía evitar pensar seriamente acerca del pedido inesperado de mi padre. Mientras que había estado viviendo con el único propósito de encontrar al Señor de la segunda llegada, ella realmente no sabía qué iba a hacer cuando lo encontrase. El pedido de su esposo la dividió en dos. ¿Sería mejor quedarse aquí y andar el camino desconocido a la voluntad de Dios, o debería elegir vivir como una esposa común? Reflexionó sobre estas cosas y luego se decidió. No sucumbiré a la persecución comunista, dijo. Me quedaré aquí y continuaré trabajando en el camino de la fe para recibir al Señor. Mi padre se quedó estupefacto, pero se fue, tal como lo había decidido. Mi madre no fue la única persona en quedarse en el norte debido a su fe de que Jesús iba a aparecer allí. Se llamaba Pyongyang la Jerusalén del Este, y el cristianismo estaba en su pleno apogeo. Allí era un lugar sagrado, donde las iglesias estaban haciendo preparaciones para recibir al Mesías en su segunda llegada. A pesar de que los cristianos convencionales decían que él vendría en las nubes, los grupos de Pyongyang liberados por el Espíritu creían que vendría en la carne. Mi madre y mi abuela creían esto completamente. Ahora estaban asistiendo a la iglesia del Nuevo Jesús, una de las iglesias más fervientes en la ciudad. Mi madre resolvió permanecer en Pyongyang y continuar su misión como una ama de casa fiel al Mesías. A pesar de que mi padre hizo lo mejor para cumplir con sus responsabilidades de esposo y padre, finalmente la providencia de Dios rompió a nuestra familia. Al observarlo mientras se iba a través del portón, pensé: esta no era la última vez que ve a mi padre. Sin embargo, estaba equivocada. Fue la última vez que lo vi. Excepto cuando era muy pequeña, viví mi vida sin mi padre, Han Sung-un. A veces me preguntaba dónde estaba o lo que estaba haciendo, pero nunca salí a buscarlo. Esto se debía a las palabras que había escuchado de mi abuela y de mi madre desde el momento en que era una niñita. Tu padre es Dios. Crecí sabiendo que esas palabras eran una verdad incambiable. Ya que había nacido como la hija de Dios, creía firmemente que Él era mi Padre verdadero. Esta es la razón por la cual no albergo ninguna herida por la partida de mi padre. Fui moldeada desde mi concepción para ser la madre verdadera que dedicaría su vida a los propósitos de Dios. Veo todo desde esa perspectiva. El gobierno colonial japonés y la guerra coreana, mi niñez llena de dificultades, mi familia que consistía de mi abuela materna y mi madre, el amor cristiano que nos envolvía día y noche, lo atesoro como un periodo de crecimiento designado por el cielo. Cuando todo está dicho y hecho, mi padre desempeñó un papel esencial. Más tarde escuché que mi padre había dedicado su vida a la educación en Corea del Sur, enseñando en más de 16 escuelas durante un periodo de 40 años y jubilándose como director. Fue tomado pacíficamente en el abrazo de Dios en la primavera de 1978. Un largo tiempo después, cuando nuestro movimiento de unificación estaba construyendo la sede internacional en el lago de Chonpyon, escuché que mi padre había enseñado en la escuela primaria Miwon, en la ciudad de Sorak, a unos pocos kilómetros de nuestro complejo. Como vivo en ese lugar ahora, considero que el plan de Dios era unir a mi padre y a mí al final. ¿Continuamos? Ok. Dios llama a aquellos que elige. La hija unigénita vino a esta tierra sobre el fundamento de 6,000 años turbulentos de la historia providencial. Incontable número de personas esperaron impacientemente, ignorantes de lo que estaban esperando, sin ningún concepto acerca de la hija unigénita en las enseñanzas de las religiones mundiales. Fue mi esposo quien descubrió para que Dios trajera a su hija unigénita. Él necesitaba encontrar una nación que hubiera tolerado la injusticia durante 5,000 años y estuviera ahora llena de cristianos devotos. Esa nación es Corea. Desde tiempos antiguos los coreanos amaron la paz y usaron ropas blancas para reverenciar a Dios y a sus antepasados. El espíritu de piedad filial, lealtad y castidad
que son las virtudes fundamentales de la vida humana, viven y respiran en la historia de Corea. Asimismo, históricamente hablando, Corea es un lugar donde las religiones mundiales han dado fruto. A pesar de que la historia del cristianismo en Corea no es larga, Dios la eligió como la nación y el pueblo a los que él enviaría a su hija unigénita. El padre Moon se dio cuenta de que Dios trabajaría a través de una familia en la que los corazones de 3 generaciones de hijas únicas estuvieran conectados en fe y sacrificio. El Espíritu Santo guió al padre Moon a descubrir esto en la Biblia. Nadie más lo vio. Cuando se completaron estas condiciones, solo entonces la Madre de la Paz, destinada a lograr un mundo pacífico, puede ser recibida en esta tierra. Todos nosotros necesitamos sentir una profunda gratitud por haber nacido. No hay una sola persona cuyo nacimiento sea insignificante. Por otra parte, la vida de una persona no es solo de él o ella. El cielo, la tierra y todas las cosas del universo se interconectan a través de las líneas de latitud y longitud. La paz significa que todas las energías del mundo entero y del universo entero están en armonía. Por lo tanto, nadie debería menospreciar su vida. Debemos comprender profundamente que todos somos seres preciosos, nacidos a través del sagrado funcionamiento del universo. En cuanto a mí, nací en medio de un mundo consumido por el caos, en el cual no se podía ver ninguna luz de esperanza. La Segunda Guerra Mundial, puesta en marcha en el otoño de 1939, se estaba poniendo cada vez más intensa. El fascismo alemán y el imperialismo japonés estaban manchando con sangre a Europa y Asia. Con excepción de Gran Bretaña, la mayoría de las naciones de Europa habían sido aplastadas por Hitler. E incluso Gran Bretaña estaba sufriendo constantes ataques aéreos por parte de la Alemania nazi. La difícil situación de Corea, una colonia japonesa, era igual de miserable. Los coreanos soportaron una lucha tremenda solo para sobrevivir y encontrar comida para comer y ropas para vestir. A medida que se acercaba el fin de la guerra, los soldados japoneses saqueaban los hogares coreanos y confiscaban todo lo que era de metal, incluso los objetos de bronce usados en ritos ancestrales para crear armas. Todo el arroz era para alimentar a los soldados japoneses, dejando a la gente coreana morir de hambre. Los granjeros que cosechaban el arroz con sus propias manos no llegaban a comer ni siquiera un bocado de ese arroz. Japón llegó a prohibir el uso de Hangul, el abecedario coreano que engloba el espíritu de su pueblo, y nos obligaron a renunciar a nuestros nombres coreanos y a adoptar nombres japoneses. Todos los jóvenes hombres coreanos fueron obligados, ya sea a luchar en los campos de batalla, lejos de sus hogares, o a trabajar largas horas en las minas de carbón y las fábricas. Aún en medio de tales dificultades, nuestro pueblo comenzó a reclamar nuestra nación. En 1940, los coreanos establecieron oficinas de gobierno provisional de la República de Corea en Chongqing, China, y establecieron un ejército independiente. Estos patriotas creían que la expropiación de Corea era solo temporal y tenían una firme resolución de liberar a su patria. Mientras la guerra hacía estragos en abril de 1941, las organizaciones de movimientos de la independencia en el extranjero se unieron a la Academia Cristiana de Kalihi en Honolulu, Hawái. En una concentración a favor del pueblo coreano, representantes de 9 organizaciones, incluyendo la Asociación Nacional Coreana en América del Norte, la Asociación Nacional Coreana en Hawái y la Liga Nacional de la Independencia Coreana, juraron con un solo corazón luchar contra los militares japoneses para la liberación de su patria. El 1 de enero de 1942, un año después de que yo naciera, representantes de 26 naciones aliadas se reunieron en Washington, D.C., firmaron una declaración comprometiéndose a terminar con la guerra y luego trabajar juntos hacia la paz. Esto creó la oportunidad para que Corea, que había sido invadida y colonizada por Japón, recuperase su independencia. Desde el punto de vista de la mano de Dios, que gobierna la historia, esta fue su preparación para asegurar que su hija unigénita creciera hasta
madurez en una nación con su propia soberanía. Algunas décadas antes, en marzo de 1919, la abuela Ho Won-mo había salido a las calles llevando a mi madre, Hon Sung-e, que entonces tenía 5 años, y había clamado desesperadamente por la independencia. Lo hizo sabiendo, solo por la fe, que estaba haciendo preparaciones para el nacimiento de la hija unigénita. El mundo y su pueblo soportaron gran sufrimiento en el año 1942 con el mismo propósito. Una semana a finales de la primavera, mi padre y mi madre finalmente pasaron un tiempo juntos y yo fui concebida. El cristianismo y la hija unigénita. ¿Hay alguien más que desee leer, por favor? Hola, hola, buenas noches. Sí, me Buenas gustaría noches, leer. doña Potencia. Ya, por favor, continúe. Ajá. No. Muy bien. El cristianismo y la hija unigénita. ¿Me escuchan bien? Sí, por favor. Desde el momento de la caída, Dios trabajó en su providencia para enviar a su amados hijo y hija, unigénitos y a la humanidad. Luego de establecer muchos fundamentos, algunos que dieron frutos, otros que fueron reclamados por Satanás. Su plan se desarrolló dramáticamente en Corea. Desde el comienzo de los años de 1900, llamaradas espirituales brotaron entre los cristianos pentecostales coreanos que recibían guía acerca de la providencia de Dios. Muchos grupos creían que el Señor que regresa aparecerá en Pyongyang. Entre estos estaba una especial sucesión lineal de la iglesia. La iglesia del Nuevo Jesús, liderado por el reverendo Lee Hong-do, y la iglesia del Sagrado Señor, liderado por la reverendo Kim Song-do, y la iglesia de dentro del vientre, así llamada por enfatizar que el Señor que regresa nacería en una mujer liderada por la reverendo Hyun Bo-bin. Las tres superaron las opresiones, por un lado del gobierno no cristiano y por otro lado de la denominación cristiana principales. En medio de tales presiones, estas iglesias completaron el fundamento cristiano para recibir al hijo unigénito, a la hija unigénita. La península coreana oriental, de donde primero sale el sol, y es una región de montañas, y la península occidental, donde el sol se pone, es una región de valles, y siguiendo los principios de la democracia. Las otras espirituales lideradas por hombres se desarrollaron en las montañas de este. En Bosan, en la provincia de Anyungkin, las obras espirituales lideradas por mujeres se desarrollaron en los valles del oeste. En Cholsan, en la provincia de Pyongyang, las representantes de tales mujeres son Kim Song-do, de la Iglesia del Señor Sagrado, Heo Bo-bin, de la Iglesia de dentro del vientre. Los representantes entre los hombres que iniciaron las obras espirituales son el evangelista Hugh Bo-kong, el reverendo Bai Kung-nak-yu, el reverendo Lei Wong-do, de la Iglesia de Nuevo Jesús. Mi madre creció en una iglesia presbiteriana tradicional, pero mi abuela, que estaba conectada con varios grupos guiados por el Espíritu de Dios, en el momento indicado, introdujo su vida espiritual a mi madre. Mucho antes de la liberación coreana en el año 1945, mi abuela y mi madre ofrecían devoción ferviente, vivían una vida de abnegación, servían a otros con perseverancia, con el único objetivo de recibir al Señor en su segundo advenimiento. En esos días, Hwang-kyo, con unos 50 seguidores, salieron de Qingdao, en el noroeste de China, en una peregrinación a través de la península coreana, perdón, está un poco difícil, atestiguan su fe
Comían nada excepto harina mezclada con agua y realizaban milagros en las reuniones de avivamiento. El Espíritu Santo a menudo descendía sobre la hermandad del evangelista Harwar Kyung-ha. Ella, así como también el reverendo Lee Jong-do, un pastor local a quien mi madre había conocido en uno de sus avivamientos, la impactaron profundamente, se unió a su peregrinación. Mi madre caminó con ellos en su viaje de testimonio desde Anju, todo el trayecto hasta Chingongpu, cerca de la frontera con China. Predicaban la palabra de Dios mientras avanzaban políticamente hablando. Era un tiempo muy temeroso, ya que cualquiera que tan solo hiciera mención del pueblo coreano podía ser arrestado por la policía japonesa, pero los servicios del grupo eran tan poderosos que incluso los detectives policiales enviados para espiar las reuniones se sentían profundamente conmovidos. La travesía del testimonio no era un viaje de placer, era un curso lleno de dificultades. No tenían nada, solo ropas en sus espaldas. Y los residentes de las aldeas eran tan indigentes como ellos. No obstante, estos creyentes caminaban hasta 40 kilómetros día y noche. Encendían el fuego del Espíritu Santo en cada pueblo que visitaban. Mi madre hizo el viaje a través del Chingungku hacia Gangyu, llegando allí en el centésimo día de su peregrinación. En ese punto, el equipo de testimonio buscó cruzar la frontera con China hacia Manchuria, pero comprobaron que era imposible. Regresaron a casa. Para cuando regresaron a Anju, el reverendo Lin Yung-do había establecido una congregación llamada la Iglesia del Nuevo Jesús. Mi madre decidió unirse a esta iglesia, a invertir en su vida de fe y rehabilitada. El reverendo Lin Yung-do, antes de la iglesia presbiteriana, no era un hombre muy saludable. A veces vomitaba sangre y colapsaba durante las reuniones de reavivamiento. Creó el consejo fundador de la Iglesia Nuevo Jesús en Pyongyang, pero antes de poder hacer más, falleció a la edad de 33 años en Wonsan. Luego de su funeral, la Iglesia de Nuevo Jesús comenzó nuevamente bajo el liderazgo del reverendo Lee Go-bin. Durante 3 años, comenzando en el año 1933, mi abuela, mi madre, practicaron su vida de fe en la Iglesia del Nuevo Jesús en Anju, con la creencia de que ella necesitaba ser pura para recibir al Señor que regresa. Mi madre se arrepentía con lágrimas todos los días. Luego un día recibió una revelación del cielo. Alégrate, si tu bebé es un niño, será el rey del universo. Si es una niña, será la reina del universo. Estaba sentado bajo el cielo iluminado por la luna. A comienzos de la primavera de 1934, justo a los 21 años de edad. A pesar de que era una revelación del cielo, sus circunstancias concretas no le permitían abrazar fácilmente tales palabras. No obstante, calmó su corazón y las aceptó serenamente. Ya sea que usted me dé un niño, una niña, le replicó a Dios, le consideraré que sea tan grande como el universo. Le educaré con cuidado como un príncipe, como una princesa del cielo. Dedicaré mi vida a su voluntad. Unos días más tarde, el reverendo Lee Won-bin formó la pareja de mi madre con otros miembros de la iglesia
Han Kyung-hun, un joven de 26 años. El 5 de marzo, el reverendo Lee ofrece su matrimonio. Luego del matrimonio, Han Soo un continuo trabajo como maestro. Mi madre se encargaba de la casa mientras trabajaba arduamente para la iglesia. Mi madre tuvo presente la revelación de Dios acerca del bebé que iba a dar la luz. Llegó a darse cuenta de que a pesar de que el bebé naciera en el mundo a través de su cuerpo, él o ella sería un hijo, una hija de Dios. Más que de ella, creía que así como se le dio un niño a la madre María, un hijo, una hija, le nacería a ella para gobernar el universo como el hijo unigénito o la hija unigénita. Mi madre leía los evangelios. Desde ese punto de vista, se determinó, a diferencia de María, a que apoyaría la misión celestial de su hijo, hija con cuerpo y alma. Mi abuela, mi madre creían que algo grande sucedería en su iglesia en poco tiempo, pero pasaron 3 años, nada había cambiado. En ese tiempo, mi abuela viajó a Cholsan, en el norte de la provincia de Pyongyang del norte, y participó en una reunión celebrada por una hermandad espiritual de mujeres lideradas por la señora Kim Son-do. Allí recibió mucha gracia. También aprendió que Kim Son-do estaba ejerciendo su ministerio a pesar de que su esposo la golpeaba cada vez que iba a la iglesia. Los seguidores de la señora Kim, quienes estaban celebrando reuniones en sus casas, recibieron el nombre de la iglesia del Sagrado Señor. Alrededor de 1936, mi madre se unió a mi abuela en su viaje a Chulsan. Por primera vez, cuando conoció a Kim Son-do, supo que Dios estaba comenzando el siguiente capítulo en su vida de fe. Estas alturas presentaré a mi tío materno, Hong Kong-sun. Él no fue parte de mi vida en Corea del Norte, pero más tarde desempeñó un papel fundamental en determinar los destinos de mi familia. Era el hermano menor de mi madre, era muy estudioso. Asistió a la Academia de Profesores de Pyongyang. Todos los años viajaba una larga distancia para visitar a nuestra familia durante las vacaciones. Tomaba la línea de tren Gyeonggi hacia la estación Charchongwak, desde la que tenía que andar medio día. Mi madre siempre estaba de alegría cuando se encontraba con su hermano, que venía desde tan lejos para verla. Sin embargo, era imposible que disfrutase mucho tiempo conversando con él debido a su trabajo de testimonio. Gracias al testimonio activo de sus seguidores, la Iglesia del Sagrado Señor se expandió desde Cholsan hasta Chongko, Pyongyang, Anju, Walsan e incluso Seúl, abriendo más de 20 iglesias. En el año 1943, la policía japonesa encarceló a Kim Son-do y a más o menos 10 de sus seguidores. Ellos fueron liberados 3 meses más tarde, pero Kim Son-do falleció en el año 1944 a la edad de 61 años. Mi madre, mi abuela, quienes habían estado asistiendo a su iglesia en Chulsan durante 8 años, creyendo que estaban cerca de restaurar el jardín del Edén, se sintieron perdidas. Juntas con todos los miembros de la iglesia,
le preguntaron a Dios, ¿a quién debemos seguir ahora? Esta pregunta pensaba en el corazón de todos. Respondiendo a la oración de este rebaño, en Pusán, en busca de su pastor, el Espíritu Santo eligió a uno de entre ellos a la señora Jehovín. La señora Jehovín había asistido devotamente a King Song-do y era muy respetado por toda la iglesia del Sagrado Señor. Dios la guió para encontrar una nueva iglesia que llegó a ser conocida como la iglesia de dentro del vientre y congregó a muchos seguidores. Dios le enseñó cómo purificarse y también cómo educar a los hijos después de que llegara el Señor. Así como Dios había hecho preparaciones para Jesús antes de que naciera en la tierra de Israel, Jehová hizo preparaciones exhaustivas para el Señor del segundo advenimiento, quien ella creía firmemente que nacería en la tierra de Corea. Para llevar a cabo esta misión, unos años más tarde, Jehová convocó a mi madre. Necesitamos hacer juntos de prendas para el Señor del segundo advenimiento, para que no se sienta avergonzado cuando aparezca frente a nosotros. Debemos terminar de hacer un juego de prendas al cierre de cada día. Todos los días mi madre cosía a costa de su vida, ya que estaba haciendo las prendas del Señor. Mientras las hacía, se decía a sí misma, no me lamentaré en mi vida. Si puedo conocer al Señor en su segundo advenimiento antes de morir, aunque sea solo en un sueño, mientras estaba cosiendo, un día se adormeció calmadamente. En su sueño vio a un hombre robusto en un cuarto sentado hacia el este de donde ella estaba con una mesita delante de él y una vincha alrededor de su cabeza. Él había estado estudiando, pero se volvió para mirarla. He estado estudiando tan arduamente solo para encontrarte. Estas palabras la conmovieron y lloró lágrimas de gratitud y apareció. Se despertó del sueño y se dio cuenta de que ese hombre era el Señor que regresa. De este modo, muchos antes de que lo conociera en la carne, mi madre ya había tenido una comunicación profunda y espiritual con el Padre Moon, quien vino como el Señor del segundo advenimiento. Ese sueño le dio la confianza para perseverar para el largo y escarpado sendero de la fe que separaba el sueño de la realidad. Mientras tanto, mi abuela, mi madre, se concentraron con anhelo en paciencia en el Señor, el Hijo unigénito. Ellas junto con todo el mundo cristiano no eran conscientes del plan providencial para el advenimiento de la hija unigénita. El Padre Moon era el único que lo entendía. Como queda demostrado, Dios desarrolla la providencia paso a paso, sin revelar la providencia de la restauración, excepto para aquellos que necesitan entender que han establecido las condiciones para hacerlo. Como se esperaba que sucediera, tarde o temprano, la guerra mundial finalmente llegó a su fin con la derrota de Japón. Corea disfrutó de la liberación que su pueblo había esperado largamente. Pero Corea del Norte pronto cayó bajo el dominio comunista. La opresión comunista sobre la región no conocía límites.
Siempre hay personas que traicionan a otros. Incluso Jesús tuvo un discípulo traicionero. La iglesia dentro del vientre no fue la excepción. Uno de sus miembros acusó al grupo de amasar una fortuna y la policía comunista llevó a Jeobim a muchos de sus seguidores en la estación de policía de Daejeon en Pyongyang. Los agentes de seguridad interrogaron a Jeobim severamente y se burlaron de ella. ¿Cuándo vendrá este Jesús que está dentro de tu vientre? Jeobim contestó audazmente, saldrá en unos pocos días. A pesar de que los miembros de la iglesia vestidos de blanco ofrecieron oraciones todos los días frente a los portones de la prisión. Aún así, después de un año, los prisioneros no habían sido liberados. Este fue el tiempo en el que Padre Moon, quien había estado viviendo en Seúl, viajó a Pyongyang en agosto de 1946. Abrió una sala de reuniones en el distrito de Pyeongchang-ri de la ciudad y comenzó a testificar. La policía acusó al Padre Moon de ser un espía del presidente surcoreano Syngman-rhee y los encarceló en la prisión en la que estaban siendo retenidos Jeobim y sus seguidores. La triste realidad es que los miembros encarcelados de la iglesia dentro del vientre fallaron en reconocer que el Padre Moon era el Señor que regresa. Durante su encarcelamiento de 6 días, él contactó Jeobim varias veces, pero ella se rehusó a escucharlo. El Padre Moon fue finalmente arrojado fuera de la prisión, al filo de la muerte, debido a la severa tortura recibida, y la mayoría de los miembros de la iglesia dentro del vientre murieron bajo la misma tortura. Aquellos que sobrevivieron se dispersaron cuando se desató la guerra de Corea en el año 1950. Algunos permanecieron en el norte y otros huyeron al sur. La historia ilustra el destino de aquellos que recibían la revelación del cielo y no cumplen con su responsabilidad. El único propósito de esos grupos era dar la bienvenida al Señor del segundo advenimiento. Ellos sabían que esa era su misión y así lo declararon con ese fin. Este grupo al que mi madre pertenecía había soportado increíbles tribulaciones, pero fallaron cuando el concepto que tenían acerca de cómo debía ser el Señor los ensecueció frente a la realidad del Señor. Ay, perdón. Ajá. ¿Dónde estoy? Al participar incondicionalmente en tales grupos, mi abuela, mi madre vivieron con fe devota para recibir al Señor. Durante largos años creyeron sinceramente en la profecía de que el Hijo unigénito, el Salvador del mundo, vendría a la tierra de Corea. Ofrecieron una devoción firme con empeño y pureza insuperables. Nunca se comprometieron con el mundo o se quedaron cómodamente en sus hogares. Sirvieron a Dios con corazón y alma. Ayu, Perdón. tal vez leemos esta última partecita para luego la semana que viene empezar en este siguiente título. ¿Continúo? Sí, por favor. Al participar en el camino de mi abuela y mi madre por el sendero del sufrimiento para recibir al Señor,
heredé la esencia de la fe de ellas, debido a que ellas hicieron todos los sacrificios necesarios en el camino de la voluntad de Dios. Nació en esta tierra en la tercera generación de su familia, la hija unigénita con la cual Halpumonín había largamente esperado y de la cual el mundo aún era ignorante. Nací en esta familia intensamente espiritual, en un entorno intensamente espiritual. Crecí en una relación constante con Dios, quien me enseñó la misión que era desconocida por ellas, la misión de la Madre del Universo. Okay. Gracias. Muchas gracias, doña Inocencia. Muchas gracias a todos los que han venido. Wow. Estoy viendo quién más está. ¿Qué les parece? ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna opinión? Cubrimos bastante lecturas. So, yo mismo estoy aprendiendo mucho. Y aunque ya lo he leído en inglés, pero ahora en español, como que es como cuando uno tiene una cebolla y se le va destapando la cascarita una por una. Estoy entendiendo más. Así es que, por ejemplo, el hecho de que el papá de la madre Moon se fue y la mamá escogió seguir la voluntad de Dios, escogió quedarse en el norte, a pesar de que había mucha persecución y era muy peligroso quedarse. Ella escogió seguir la voluntad de Dios porque sabía que estaba esperando al Señor de la segunda llegada. Eso por alguna razón se me fue y hoy lo entendí. Lo entendí mejor en español. Ya es algo que me hizo recordar cuando nuestro Señor Jesús dijo, si me amas a mí, si no me amas a mí más que a tu padre y a tu madre, no eres digno de mí. So, la madre de nuestra madre verdadera cumplió con esa promesa, ¿no? Escogió la voluntad de Dios, escogió a seguir a Jesús y tuvo que rechazar a su esposo porque se dio cuenta de cuán importante era la misión. Wow, eso fue lo que me llegó a mí. Okay, ¿alguien más? ¿Algún valiente, alguna valienta? Doña Flor, bienvenida. Gracias. Bueno, acabo de llegar aquí porque estaba en otro lado, estaba en Bolivia, ahora estoy acá con ustedes. Oh, wow. Qué bárbaro. Pero bueno, aquí estamos. Muchas gracias. Pues sí, a mí también me impacta, ¿no? Mucho el conocer más, el aprender más cada día y aprender más que todo más de la vida de nuestra madre verdadera, ¿no? El amor que ella tiene, el amor que, bueno, la perseverancia que realmente ella tiene y pues desde pequeña, ¿no? Siempre estuvo ahí para, como también ella, recibir el Señor de la segunda venida, ¿no? Junto con su madre y pues sí, esto también me impacta mucho a mí. Muchas gracias. Doña Mirta, buenas noches. ¿Qué le pareció? Buenas noches, supongo que me habla a mí, ¿no? Sí. Espera que hay otra Mirta por ahí. Muy buenas noches, hermana. Mil disculpas. Me llamo Mirta Bautista, no me he presentado. Soy de Bolivia, Santa Cruz. Ingresé un poquitito tarde, ¿no? Estaba en otra, también. Pues igual, ¿no? Estudiando por Zoom también. Pues yo también estoy aprendiendo, ¿no? No tengo mucho conocimiento todavía acerca de nuestra madre. Estoy también, por eso que hago lo posible por participar, ¿no? Y busco también la
manera también de estudiar, ¿no? Curso, formación también. Entonces, también estoy en el, en el camino del aprendizaje también, ¿no? Entonces, lo poquito que escuché y vi también, sí, me gustó y ojalá pues se me quede, ¿no? Esa es la intención, ¿no? Aprender más, uno nunca termina de aprender. Gracias, hermana. Muchas gracias. Bienvenida, bienvenida. Gracias, Aquí ojalá todos los que viernes. nos veamos pronto, todo, todo el tiempo. Gracias, Gracias. gracias. Doña Milagros, buenas noches. ¿Cómo está? Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, el internet siempre se me pone pésimo acá y me cuesta, me sale y entra, sale y entra, sale y entra, se pausa el video. Yo estaba pensando en cuanto a la lectura, realmente si nosotros analizamos la historia del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, sobre todo el Nuevo Testamento, pues que todos aquellos seres espirituales trabajaron fuertemente pues con el Juan Bautista, con los seguidores de Juan Bautista, con el pueblo israelita, inspiraron totalmente, movilizaron totalmente a esas personas, llevándolas, podemos decir que a un éxtasis en su fe, incluso de darlo todo, de sangrar, y tristemente, como pues ahí dice la lectura, cuando Padre fue también iluminado, ¿no? Por el cielo, enviado a Corea del Norte, que cayó en la prisión, incluso porque él pues fue por esos hermanos que estaban en prisión. Él sintió, recibió esa revelación del cielo y lamentablemente, como igual con Jesucristo, no supieron reconocerlo. Y entonces, pues, afectó al Padre, afectó la providencia, afectó el riesgo de su vida incluso, y la pérdida de vidas humanas que habían ofrendado todo su corazón. Pero ahí es donde a mí me pone a pensar, pues, cuán difícil es para el ser humano muchas veces entender, ¿no? El trabajo de Dios detrás de la historia, ¿no? Que todo porque Padre habla allí y la madre en la biografía como la relación de el trabajo espiritual de parte de los hombres y de las mujeres, su relación con la naturaleza, con la geografía, incluso que el este, que el oeste, todo pues es un trabajo providencial tan detallado, tan místico de parte de Dios, y todo pues el mundo angélico del lado de Dios y todos aquellos seres espirituales que pues entiendo la providencia, inspiran, motivan, conectan. Y nosotros en esa triste ignorancia, muchas veces pues la humanidad no logra entender, ¿no? El tiempo de su visita, como dice la Biblia, ¿no? Entonces eso sí pues me da que pensar, me da tristeza, preocupación, ¿eh? ¿No? Que es difícil para los seres humanos por la caída, por esa desconexión espiritual, ¿no? Poder entender las cosas del mundo espiritual, el trabajo de Dios, las revelaciones, la inspiración, entender el mensaje de Dios detrás de cada circunstancia, ¿no? Yeah. Pero bueno, podemos cambiarlo ahora, ¿no? Como dijo nuestro Señor Jesús, la verdad te liberará. Entonces estamos escuchando verdades una y otra vez, y somos la esperanza de Dios, somos la esperanza de los padres verdaderos, somos la esperanza de Jesús y podemos consolar su corazón. Gracias por venir y por hacer la diferencia. Somos la nueva era, la nueva generación y estamos abriendo caminos para los que siguen. ¿Que alguien más le gustaría compartir? Doña Daisy, doña Mónica.
Ah, doña Daisy, ¿cómo está? ¿Se siente mejor? Sí, ya me siento mejor. Muchas Qué gracias. bien, Sí. qué bien, qué bien. Gracias por venir. Y bueno, yo recién entré, entonces estoy, pero con respecto a la autografía de la madre verdadera, no hay como no derramar lágrimas, ¿verdad? Con uno la ley. O sea, es como, o sea, a mí siempre me hace llorar, así la haya leído y la esté leyendo otra vez, su vida, su determinación, su sueño, ¿verdad? De cambiar el rumbo de la humanidad, o sea, esa fuerza femenina que uno siente en ella y esa divinidad, ¿verdad? Encarnada, porque no podría ser de otra manera. O sea, esa fuerza que ella tiene viene del cielo, ¿verdad? No es posible que sea nada más por una cuestión humanista. Y entonces, cuando yo pienso en ella o leo su historia, su vida, o de su mamá, ¿verdad? Que a mí, la mamá de madre, me saca las lágrimas también porque a uno le gustaría ser como ella, ¿verdad? Determinada y tan devota. Entonces, si algo le pido yo a la madre de madre es hágame un poquito más devota, sí, como usted. Démosle, yeah. Sí, sobre todo cuando ella habla del ayuno que hacía la mamá, ¿verdad? No sé si ya llegaron a esa parte, pero la determinación de ella de ayunar para encontrar al Señor. O sea, eso representa el sueño cristiano, ¿verdad? Entonces yo siento como que ella nos representa a todos. Como que yo digo así, la madre salvó la campana, sí, de nosotros, sí, ella nos salvó. O sea, hubo alguien que respondiera, ¿verdad? Con esa profundidad que debería haber respondió el cristianismo para en esta época. Y uno se siente como en deuda. Yo como cristiana siempre estoy como en deuda, siempre estoy endeudada, no entendía, no sabía. Y entonces la autografía de la madre es como que le da a uno mucho ánimo, mucha fuerza y de alguna manera te justifica como mujer, ¿verdad? En el sentido que te libera, pero también te llama a cuentas porque uno no está en la capacidad de dar tanto, ¿verdad? Entonces, cuando estoy ahí como sintiéndome desanimada, ¿verdad? Por las situaciones diarias o cotidianas o familiares, ¿verdad? La familia extensa que es como uno, los hermanos y los sobrinos, ¿verdad? Que se meten en tanto enredillo, entonces lo agobian a uno bastante. Cuando estoy en la situación pienso en madre, y yo, ay, no, o sea, como yo puedo perder la fuerza tan rápido. Hay una señora acá que nosotros recibimos en la casa, ya tiene 7 hijos, 7 hijos. Y entonces cuando uno de los jóvenes viene a hablar de su mamá, ¿verdad? Porque imagínense lo que es de 7 hijos, casi todos en edad adolescente, eso. Y entonces ellos se van a quejar de su mamá, entonces yo les digo así, ¿cuántos hijos tiene su mamá? Entonces me dicen 7. Entonces digo yo, ya está perdonada. Un poco para hacer humor con ellos, pero ya está perdonada, o sea, nada. Entonces ahora imagínense la madre verdadera con 14 hijos, ¿verdad? Wow, o sea, es como, ella es nuestra redentora, nos redimió realmente. Entonces, para mí hay una clara línea, ¿verdad? Entre un antes y un después de la madre verdadera. Sí, entonces, le agradezco a Dios conocerla y le agradezco a Dios el corazón que tenemos todas las mujeres de identificarla como esa que rompió, ¿verdad? Rompió la tradición del mundo caído entregándose hasta más no poder y darnos ese ejemplo de entrega que en el fondo todas queremos seguir. Bueno, gracias. Gracias, doña Nancy, porque siempre me llama. Linda. Gracias. Yo estaba ahí escondidilla y usted dijo, Daisy, me tengo que ir a sentar. Sí. Es que no la habíamos visto hace tiempo, ya era hora. Okay. Doña Mónica, ¿quería decir algo también? Yo, sí, sí, de todas las lecturas, o sea, cada que estamos leyendo ahora más lo de la madre, estamos haciéndonos más conscientes, estamos reflexionando más, o sea, porque estamos estudiando, todo el mundo estamos estudiando, como decía
en diferentes capítulos y estamos entendiendo poco a poco, pero sí, como ahora vemos que hubo una gran preparación, ¿no? Como para la venida de nuestro Señor Jesucristo, para el Señor del segundo advenimiento y todo eso que vemos y los nombres difíciles de pronunciar, pero es una cosa que mientras vamos leyendo más, vamos a ir entendiendo y pudiendo memorizarnos los nombres y pronunciar mejor. Pero sí, hubo una gran preparación, ¿no? Y cuando ve todo el sufrimiento de la madre y todo ese proceso, nos sentimos, como dice la hermana Daisy, salvados por la campana, pero sí tenemos mucha responsabilidad y muchas cosas que hacer ahorita. No se puede comparar al sufrimiento que tuvieron nuestros antepasados, ¿no? Aún nuestras madres, nuestras abuelas sufrieron muchas más incomodidades, tantos niños y tantas cosas, hasta las inclemencias del tiempo, como a veces converso con mi hijo. Imagínate, este país no había, unos 40 años atrás no había calefacción, no había aire acondicionado, entonces todas esas inclemencias, esos cambios bruscos tenían que vivir nuestros ancestros, la gente, los primeros inmigrantes. Y nosotros ahora, porque cualquier cosa, estamos deprimidos, estamos ansiosos, tanta cosa, y tenemos todas las comodidades y a veces no apreciamos, a veces es como que todo eso nos hiciera más inútiles o más insensibles y más indiferentes, o sea, todas las cosas, porque yo veo a los niños encerrados en su cuarto, no saben más del mundo. Como está mucho calor, entonces dentro, está frío, estamos adentro. Entonces nos encerramos mucho. Y cuando vemos esto, todo lo que vivieron la madre, todo esa peregrinación de Corea del Norte a Corea del Sur y todas las peripecias que pasaron, es demasiado duro pensar en todo eso y todo lo que vivió la madre y su madre para poder salir adelante, sacar adelante a su hija y la abuela. O sea, mujeres muy fuertes, ¿no? Ahora que estamos en la era de la mujer, sentimos todo eso que ahorita es todo más sencillo de alguna forma, pero tenemos que ser más conscientes y más responsables en todo el papel tan importante que tiene la mujer en estos tiempos. Sí, siguiendo el proceso de la madre, se nos hace más, también un poco duro, pero también más fácil también al mismo tiempo. Ya eso era. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, muchas gracias. Ok, si no hay nadie más, entonces les agradezco de corazón a todos los que están aquí. Y gracias, doña Mónica, por apoyarnos y por hacer posible estas reuniones. De que la pobre tiene que ser como un octopus, una mano aquí, una mano allá, otra mano acá. Muchas gracias, doña Nancy, muchas gracias a usted, porque gracias a su iniciativa es que estamos aquí reuniéndonos cada viernes. Solo recordarles a todos pues que cada viernes estamos aquí leyendo La Madre de la Paz. Les voy a poner aquí en el chat un vídeo de YouTube que nuestro hermano Javier Preto nos compartió por el WhatsApp. La verdad es que me pareció muy interesante porque es muy cortito, es la historia de Corea en como 14 minutos, ¿no? Y lo que acabamos de leer, la verdad es que si lo traspasamos a lo que fue la historia de Corea cuando la Madre Moon nació, es que uno no se puede imaginar. Uno ha visto muchas películas de guerras y muchas cosas, pero la guerra de Corea casi nadie la conoce de verdad. Escuchamos de Vietnam, escuchamos de aquí, de allá, pero la guerra de Corea un poco como que fue olvidada, pero este video cortito, de hecho, tiene unos enlaces y de otras explicaciones, ¿no? A propósito de la guerra de Corea. Y si nos ponemos adentro de la situación en la que su abuela y su madre vivieron, y después cuando la Madre Moon nació en 1943, en pleno apogeo de un país que estaba totalmente destrozado, o sea, era una miseria, pero tremenda. Es que yo creo que los latinos no podemos ni imaginarnos esto, porque no hemos vivido. Nadie de nuestros antepasados ha vivido tanta desgracia, honestamente hablando. A mí, podemos quejarnos,
porque a lo mejor somos buenos para eso, pero no hemos vivido lo que vivió este pueblo, ni tampoco otros pueblos que han sufrido guerra y han sufrido realmente sufrimiento así de pérdidas tremendas, ¿no? Entonces, y a mí, bueno, honestamente quería solamente puntualizar esto que es muy importante, creo, dentro de lo que la madre Moon comenta a propósito, como su madre, ¿no? A los que hemos tenido de alguna manera una relación con Jesús, o tenemos aquí relación con Jesús, o tenemos de alguna manera hemos tenido como una especie de revelación o una relación muy profunda con Dios, podemos entender lo que a la mamá, a la madre de la madre Moon le pasó cuando Dios le dice que vas a tener un hijo, que va a ser un hijo, el hijo unigénito o la hija unigénita, será un príncipe. No, pues entonces, cuando Dios te dice eso, y esta mujer, pues se mentaliza, y prácticamente lo que le pasó a María, ¿no? Hágase en mí según tu palabra. He aquí la esclava del Señor, lo que dice ¿no? La Biblia. Una cosa así es que yo me imagino, vamos, no, es lo que me vino al sentimiento cuando leíamos esa partecita. Eso nomás era. Doña Nancy, muchísimas gracias. Disculpe que me robé 2 minutos. No, gracias. Gracias a todas. Un placer verlas de nuevo. Realmente he estado en otras situaciones que me han hecho imposible estar conectada, pero por lo menos me asomé un ratito. Trataré de continuar leyendo el libro presencialmente hablando y ponerme al día. Muchas gracias, doña Doris. Muchas gracias a todos los que han venido y esperamos que tengan un lindo fin de semana. Y nos vemos la próxima semana, si quieren, a la misma hora por el mismo canal y seguimos adelante. ¿Ok? Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. Un abrazo a todos. Gracias por seguir aquí. Voy a seguir. Nos vemos la semana que viene entonces, ¿ok? No se les olvide, a la misma hora. Buenas noches. Un Gracias. abrazo. Hola, Laurita. Hola, tía. ¿Qué tal? Un abrazo. Gracias, México. Gracias, Massachusetts, Panamá, Costa Rica. Y a todos por aquí y por allá. Un abrazo a todos. Queden con Dios. Nos vemos la semana que viene. Gracias. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Dios les bendiga. Todo como Dios quiere. Bye, bye. Gracias, Bendiciones. Como es este